Vamos a continuar el día de hoy con esta serie que hemos titulado Pastores en Casa. Y voy a repetir una vez más la pregunta que hice el domingo pasado también. ¿Cuántos hombres casados o que son, esposo o papás hay aquí? Ok, a ver, ¿puedes decir amén? Muy bien, gloria a Dios. Aquí hay varios. Por ahí contestó la esposa en vez de él, ¿verdad? Entonces, es importante que hagamos presencia, porque como decía la semana pasada, esto es más para nosotros como hombres, también va a ser para las hermanas, también va a ser para los jóvenes, aunque sean solteros, pero sí, ¿verdad? Muy contentos, ¿verdad? Los jóvenes solteros, gloria a Dios, pero va más para aquellos que somos cabeza de hogar, amén, más para nosotros. Y el día de hoy, hablando de esta serie, vamos a enfocarnos específicamente a el padre como pastor. La semana pasada hablamos de el padre, pero en este caso el esposo como pastor de su esposa. ¿Lo recuerdan? Estuvimos hablando de el esposo como pastor de su esposa. Pero hoy entonces vamos a hablar de ese pastor también en casa, pero en su rol de padre. Esta semana hubo un suceso muy terrible en la ciudad de Torreón. Yo creo que todos escuchamos de este suceso, ¿verdad que sí? Una situación donde un pequeño de 11, casi 12 años, comete un asesinato en su escuela y aparte de esto, también él se suicida. Son situaciones que sin duda tienen muchas aristas, son multifactoriales, no hay muchas circunstancias que podrían tratar de explicar el por qué suceden este tipo de cosas. Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios nos encamina precisamente a buscar la bendición en nuestra casa de tal manera que nuestra familia y en este caso nuestros hijos puedan estar encaminados hacia el camino que la palabra nos dicta, que es hacia Jesucristo. Y a través de ese camino ellos puedan tomar decisiones sabias y prudentes. Eso es lo que debemos usted y yo tener muy en cuenta a partir de situaciones como las que están sucediendo. Y en este sentido, la realidad es que ser padre es una de las tareas más difíciles de la vida. Es una de las tareas más relevantes de la vida. Yo le podría decir que aparte de ser esposo, el ser padre es una de las principales misiones que Dios ha puesto para nosotros al caminar en esta tierra. Pero también hoy en día el ser padre es un gran desafío, porque estamos bombardeados de diferentes cosas, aspectos culturales que distraen nuestra atención o que nos privan de poder bendecir a nuestros hijos como el Señor quisiera. Hoy más que nunca, la familia se enfrenta a grandes problemáticas. Hay un libro que yo le mencioné que usted y yo deberíamos de leerlo más profundamente, que es de Josh McDowell y se llama El Padre que Quiero Ser. Es un muy buen libro. Y en este libro, Josh McDowell menciona las siguientes estadísticas enfocadas en estudios realizados en los Estados Unidos. Pero yo creo que no estamos muy lejos de ahí, ¿ok? Es decir, no en cuestión cultural, no estamos muy lejos en cuanto a ciertas costumbres. Entonces yo le voy a mostrar ahorita algunas estadísticas relacionadas a la familia y en este caso hacia los padres y los hijos en los Estados Unidos. Él menciona, por ejemplo, que día a día, atención, estos son estadísticas de situaciones que pasan diariamente, ¿ok? No son a la semana, no son quincenales ni mensuales, son diariamente. Diariamente en los Estados Unidos, 1,000 adolescentes solteras se convierten en madres. 1,106 tienen un aborto diariamente. Tenemos también que 4,219 adolescentes contraen enfermedades venéreas. 500 adolescentes comienzan a usar drogas. 1,000 comienzan a ingerir bebidas alcohólicas. 135,000 jóvenes
135,000 jóvenes llevan diariamente pistolas o armas a la escuela. 3,160 adolescentes son asaltados y entre ellos 80 son violados. 2,200 adolescentes abandonan sus estudios. Y hasta ese momento, 6 adolescentes se suicidan diariamente en los Estados Unidos. Estas son números, son estadísticas que realmente deberían de alarmarnos o deberían de ser como un foco amarillo preventivo para nosotros. Ahora, lo que acaba de suceder la semana pasada, eso nos deja muy en claro, porque esto nada más lo escuchábamos en Estados Unidos, ¿recuerda? Que tiroteo en tal escuela, que tiroteo en tal preparatoria, pero ya lo empezamos a escuchar, por ejemplo, en nuestro país. Y es una situación que ya se comienza a dar y esto debería de alertarnos acerca de qué estamos haciendo en nuestras casas, cuál es la atención que estamos dando a nuestros hijos. La relación del niño con su papá es un factor decisivo en la salud y el desarrollo y la felicidad de cada jovencito, cada jovencita. Hay un doctor que es el doctor Loren Moshen, me parece que lo puse también por aquí, si no me equivoco. No, este es otro doctor, pero el doctor Loren Moshen del Instituto Nacional para la Salud Mental en los Estados Unidos encontró, atención aquí, que la ausencia del padre era un factor que contribuye más a la delincuencia juvenil que la pobreza. Voy a repetirlo. Lo que encontró este doctor, el doctor Loren Moshen, es que la ausencia del padre era un factor que contribuye más a la delincuencia juvenil que la pobreza. Qué importante es que los padres estemos pastoreando entonces a nuestros hijos y por lo tanto estemos presentes en su vida. Es muy importante. No es una situación que debemos dejarla solamente a nuestra esposa y que ella se haga cargo, sino los que realmente debemos estar al frente de esto somos aquellos que somos padres. La semana pasada yo hablaba también, ¿verdad?, al inicio del mensaje, que felicitábamos a todas aquellas mamás que por alguna circunstancia de la vida han tenido que criar a sus hijos solos. Pero si usted está en una familia que cuenta con el padre es el responsable, debe de serlo. Y más aún cuando usted y yo como papás conocemos a Cristo Jesús. Con mayor razón lo deberíamos de hacer. Tenemos también, por ejemplo, que la Universidad de Yale encontró que el comportamiento, en relación al comportamiento humano en 48 culturas del mundo, esta fue una investigación que ellos hicieron en 48 culturas del mundo, hablando de los índices de crimen, y estos índices de crimen eran más elevados entre adultos, fíjese, esto es muy interesante, entre adultos que habían sido criados exclusivamente por mujeres. Es un factor interesante y estos son estudios que hacen universidades muy prestigiosas. Ahora sí, también menciona el doctor Moshen que encontró que la conversación del padre durante la comida estimula al niño en su rendimiento escolar. ¡Wow! ¡Qué importante!, ¿no? El que el padre pueda sentarse, que podamos apagar la televisión y podamos platicar con nuestros hijos como se usaba antiguamente, es bien importante. Que él pueda estar ahí. Un estudio realizado también por 1,337 médicos de la Universidad de Johns Hopkins entre 1948 y 1964 habla que la falta de acercamiento de los padres era un común denominador en casos de hipertensión, enfermedades coronarias cardíacas, tumores malignos, enfermedades mentales y suicidios. Todavía no estoy entrando a la palabra, ¿están de acuerdo? Estoy dando solamente estadísticas de la situación social, cómo está y lo grave que es. Hasta aquí creo que nos debe de ir quedando cada vez más claro que nuestro rol como padres es vital. Y vamos a llegar a un punto aquí conforme la palabra de Dios que es prácticamente una ordenanza de Dios y que es parte del ejemplo que Dios ha dado, porque Dios mismo es Padre. ¿Cuántos de aquí somos hijos de Dios por el Cordero? Somos sus hijos y Él da el ejemplo principal
de qué es ser un padre o qué debería de ser un padre. Otro estudio realizado entre 39 niñas adolescentes que sufrían de anorexia nerviosa demostró que 36 de ellas tenían en común denominador la falta de una estrecha relación con sus padres. ¿Sabía usted que muchas jovencitas inician noviazgos a muy temprana edad por la ausencia de su padre? Porque no encontraron en ese padre ese cariño, esa fortaleza, esa atención que necesitaban y están buscando de manera inconsciente quién les brinde esa atención. Otra universidad de Johns Hopkins demostró que chicas adolescentes viviendo en familias sin padre eran un 60% más propensas a tener relaciones sexuales premaritales. Y después avanzando ahora sí aquí a lo que menciona el doctor Armand Nicoli, encontró que la ausencia física o emocional del padre contribuye, entre varias cosas, a una baja motivación para superarse. En otras palabras, papás, nuestros hijos necesitan que les echemos porras. Necesitan que estemos allí, que los hagamos sentir seguros, hacerles ver que pueden hacerlo. Y seguramente será de bendición. También encontró el doctor Armand Nicoli que la falta de habilidad de diferir una gratificación inmediata a favor de recompensas posteriores era relacionado también a esta ausencia física o emocional. También esta ausencia contribuye a una autoestima baja. También contribuye a una susceptibilidad a la influencia de grupo y a la delincuencia juvenil. ¿Sabe usted que un hijo que está bien acompañado por su padre va a pedir primero el consejo de su padre que de cualquier otra persona a su alrededor, ya sea de sus amigos o los sectores que lo rodean? Qué importante es entonces la presencia del padre, sin duda alguna, para nuestros hijos. Pero esto es lo que está sucediendo en el contexto social. ¿Quieres ver ahora lo que está pasando en el contexto de la iglesia? Porque a veces en la iglesia decimos, no, bueno, eso pasa allá afuera, pero aquí no. Sin embargo, sí sucede. En el contexto de la iglesia, según un estudio realizado a 3.795 jóvenes, donde el 82% asistía a una iglesia evangélica y afirmaban ser cristianos, tenemos lo siguiente. El 54% afirma nunca conversar con su padre sobre sus inquietudes personales. Más de la mitad de los jóvenes o hijos en las iglesias afirman que realmente nunca platican de cuestiones personales con sus hijos. ¿Y usted a quién cree que tienen que recurrir los hijos entonces? A otras personas, a otros lugares, a otras distracciones. También tenemos lo siguiente. 1 de cada 4 de estos jóvenes afirma que nunca tuvo una conversación significativa con su padre. Porque tú puedes decirle a tu hijo, ya hiciste la tarea. O puedes decirle, ¿cómo te va la escuela? Y regularmente el acercamiento que se tiene con los hijos es cuando ya algo salió mal, ¿sí o no? Oye, pues si sabes que eso no lo debes de hacer, si sabes que eso no está bien, pero realmente te has sentado, papá, con tus hijos a tener una conversación significativa. ¿Qué es una conversación significativa? Hablar de temas como del sexo, hablar de temas como de su profesión, temas de vocación, hablar temas emocionales, cómo se sienten, acerca de su personalidad. Todo eso y otras cosas, tú y yo como papás deberíamos estar hablando con nuestros hijos. Pero el problema es que a veces estamos demasiado enfocados, aún como padres, en nosotros mismos. 42% afirma que nunca hace algo especial con papá, es decir, ellos dos solos. Por allí decían en el Ministerio de Enfoque a la Familia, este ministerio muy precioso del Dr. Dobson, que él recomendaba que los papás deben de tener una cita con sus hijos, sobre todo cuando son menores de edad, por lo menos una vez a la semana. Si él tiene, fíjese muy bien, si tiene 3 hijos, por lo menos debería tener una cita con ellos en lo individual. Que si al hijo le gusta el fútbol, pues irse con él a ver un partido de fútbol. Que si a su hijo le gusta la música, pues irse a, no sé, acompañarlo a estudiar un instrumento. Pero tener esa compañía, ese espacio solos. Desgraciadamente,
La dinámica de nuestra cultura cada vez nos hace ver eso como algo menos importante y lo hacemos cada vez menos, pero es tiempo todavía de cambiar eso. Eso es muy impactante. 1 de cada 5 menciona que su padre nunca le demuestra cariño. Porque crecemos en una cultura de, no, usted es un macho. O las hijas, no, pues sí, que te vaya bien, vete, acércate con tu mamá. Tenemos que demostrar cariño a nuestros hijos. Yo le quiero hacer una pregunta, ¿acaso el Señor no demuestra su amor y su cariño para su vida? El que usted esté aquí respirando, que esté con vida, eso es una muestra del amor de Dios. Y usted y yo tenemos que demostrar más ese cariño a nuestros hijos. Qué importante es. Por otra parte, el estudio demuestra que los jovencitos que son muy apegados a su padre, es decir, lo contrario, este estudio habla de qué sucede con aquellos que sí son más apegados con sus padres. ¿Qué es lo que sucede? Ellos son más propensos a sentirse muy satisfechos en la vida. ¿Qué más? Son más propensos a abstenerse de tener relaciones sexuales. Son más propensos a abrazar las normas bíblicas respecto a la verdad y la moralidad. ¿Sabe dónde va a ver principalmente a su hijo o su hija un ejemplo de quién es Dios? En su padre. Porque muchas veces en la iglesia usted y yo estamos hablando de Dios y nuestro Padre. ¿Sabe por qué tantos jóvenes se alejan a veces de la iglesia? Porque ellos dicen, si Dios es como mi Padre, es lo último que quiero yo tener. ¡Qué terrible! Usted debe de ser el principal ejemplo en cuestiones de las características de Dios para sus hijos. ¡Qué importante es! Si usted es alguien que está con su hijo de manera cercana, entonces ellos serán más propensos a asistir al templo. Serán más propensos a leer la Biblia regularmente. Si su hijo no lo ve leer la Biblia, olvídese de que él quiera leerla. Tiene que verlo usted. Es importantísimo. Y también son más propensos a orar todos los días. Yo le quiero hacer una pregunta hasta este punto. No me conteste. ¿Algún padre de aquí toma el tiempo para tomar a sus hijos y decirle, hijos, vamos a orar y vamos a leer la palabra? Si usted no está haciendo eso, y esto lo voy a decir con mucho cuidado, amén. ¿Está listo? Si usted no está haciendo eso, me está dejando un trabajo a mí y a los servidores de la iglesia que realmente no nos corresponde. El principal pastor de sus hijos no debo de ser yo, ni debe de ser Memo, el pastor de jóvenes, ni debe de ser Diego Regio con las células. Debe de ser usted. Lo voy a repetir. El pastor de su casa, de su esposa y de sus hijos debe de ser usted. No debemos de dejar a los demás que hagan esa importante tarea. Qué importante será para un hijo el ver a su padre orar, el ver a su padre leer la escritura y más allá de eso, junto con ellos, de manera unida hacerlo. El ser padre, socialmente hablando, implica el criar a los hijos con el sustento y educación necesaria. ¿Cuántos padres están de acuerdo en eso? Usted y yo trabajamos y le echamos ganas, ¿para qué? Para llevar comida, para tener un techo, transporte, darles educación. Esos son los sustentos importantes que son proporcionales, en este caso, como lo mencioné, a los alimentos, a la ropa, a los juguetes, etcétera, etcétera. A ofrecerles la educación que necesitan. Pero no es suficiente. No es suficiente, papás, no es suficiente, hermanos, que usted y yo digamos, pues yo trabajo y llevo dinero a la casa. Y ahí está. Hagan ustedes, ahí manéjenlo, ¿verdad? Como la canción Oye Bartola y te dejo esos 2 pesos. Y ya, ¿verdad? Nos desatendemos. No. Esa es la parte básica social. ¿Sabe cuál es la parte más importante? La espiritual.
lo que usted le va a dejar a su hijo para que él comprenda, él entienda la importancia que es tener una relación con el Creador del universo y entender que esa relación con Él es solo y únicamente a través de Cristo Jesús. Pero eso solamente usted y yo, si nos esforzamos, lo podremos hacer de una manera que influya de una forma muy fuerte a nuestros hijos. Podemos incluso, hermanos, poder estar siendo buenos padres, socialmente hablando. En ese sentido, como mencionaba, cuando proveemos a nuestros hijos de todo lo mencionado, pero si no tenemos ese nivel más profundo, no estamos haciendo nuestra tarea completa y no estamos haciendo la parte más importante. ¿Sabe usted que hay papás millonarios que tienen a sus hijos con los carros último modelo, con los mejores colegios educativos, pero están totalmente ausentes de ellos? Y eso es algo que el diablo ha buscado hacer. Distraer la atención de la figura paterna y pastoral en la casa. El convertirnos, hermanos, en pastores de nuestros hijos ya no solo implicará la provisión cotidiana y de moda, sino la provisión y la enseñanza del temor de Dios y de su palabra. Tenemos que enseñarle eso a nuestros hijos. Si usted olvídese de que si a usted le gusta el box y le enseñó a boxear a su hijo, usted que si a alguien le gusta la música y le enseñó a tocar la guitarra, qué bueno que le enseñe eso. Pero lo mejor que le puede enseñar es amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo mejor que podemos enseñarles. Es la provisión que debemos de darles, el temor a Dios y el temor a su palabra. Uno de los versículos más claros al respecto lo encontramos en Efesios 6:4, donde Pablo les escribe desde la cárcel a los efesios. Y eso es muy interesante mencionarlo. Vamos a ir aquí a la parte de la escritura. Yo le voy a pedir que vaya al libro de Efesios, al capítulo 6. Vamos a iniciar aquí con el versículo 4, en específico con la palabra. Antes de hacer la lectura de este pasaje, yo le quiero mencionar un poco del contexto de Efesios, porque es importante que lo conozcamos para entender por qué dice lo que dice Pablo en esta escritura. Éfeso era un centro mundial de la adoración a ídolos en el Imperio Romano. Era un imán para la inmoralidad sexual y para cualquier tipo de búsqueda de placer imaginable. Al mismo tiempo, filosofías impías y ocultismo espiritual competían por la atención en el próspero mercado de la ciudad. Los nuevos convertidos que salían de este entorno necesitaban una forma totalmente nueva de verse a sí mismos y relacionarse con Dios. Pablo quería que pensaran de sí mismos como personas unidas a Cristo, como un pueblo con una identidad radicalmente distinta. Yo le pregunto ahora, hermano, la situación cultural, social, es decir, el contexto en el que vivimos, ¿será algo diferente a lo que vivieron en Éfeso? No. Actualmente hay otros tipos de idolatría que captan a nuestros hijos, que captan a nuestras familias, o que incluso quieren captar nuestra atención. Hay diferentes filosofías que cada día se levantan más y más en contra de la familia, en contra incluso de la postura del padre en la casa. Estamos en una situación parecida. Entonces, en una situación parecida, en esa preocupación es que Pablo les escribe a los efesios y les dice lo siguiente: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Creo que es una instrucción muy clara para todos los papás. Amén. Lo primero que nos dice aquí: no los hagan enojar. Y eso es muy interesante. No los hagan enojar. O sea, ¿cómo podríamos hacer, o a qué se refiere en este sentido? ¿Cómo podríamos hacer un análisis? Es decir, está hablando aquí Pablo de evitar enojos profundos. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado de no confundir con enojos momentáneos. Esos enojos momentáneos, o vamos a mencionarlos, berrinches, que a veces vienen a nuestros hijos por disciplina que es justa. Amén. Una cosa es que ellos se enojen por algo que es justo, que tú los disciplinaste, porque a veces así pasa. Pero aquí está hablando
de un tipo de trato que los puede hacer enojar o sentirse mal a los hijos. ¿Cómo qué? Podemos pensar, ¿a qué se refiere en específico esto del enojo, verdad? Está muy pequeño aquí lo que puse, pero se lo voy a leer muy rápidamente. Por ejemplo, cuando tenemos tratos preferenciales entre nuestros hijos. ¿Le ha llegado a suceder esto? Voy a regresar un poco aquí al versículo para tener el contexto, porque también puse otros puntos aparte ahí. ¿Pero qué sería enojarlo? Cuando tenemos tratos preferenciales entre nuestros hijos. ¿Llega a suceder eso? Sí. Debemos de cuidar mucho el no tener preferencia de uno u otro. Cuando decimos no sin instruir por qué. ¿Cuántos papás a veces hacemos eso? No, pero no decimos por qué. Es importante. Cuando solamente vemos los defectos de nuestros hijos y nunca celebramos sus virtudes. Qué fácil es decirle a un hijo, la regaste, pero no debería ser difícil decirle, hijo, eres muy bueno para eso, qué bien. Celebrar las virtudes. Cuando los humillamos corrigiéndolos en público, tenemos que cuidar mucho eso. Cuando esperamos que nuestros hijos nos adivinen el pensamiento, ¿verdad? Ahora sí me voy al listado. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente no les hemos explicado algo que queremos que hagan. ¿Les ha pasado eso? Que estamos esperando que hagan algo, pero ni siquiera les he explicado qué. Hay un ejemplo muy bonito de repente por ahí en el internet, ¿verdad? Donde está un papá enseñándole a batear a su hijo. No sé si han visto ese video, ¿verdad? Y le dice al hijo, el hijo pues creo que no sabe cómo hacerle, cómo batear la pelota, tiene así un poste con la pelota colocada y le dice el papá al hijo, pon el ojo en la bola. Entonces el chiquito se acerca y pone el ojo en la bola. Nuestros hijos necesitan más de nuestro tiempo para explicarles con más cuidado muchas cosas. Aquí dice también el punto 6, cuando no practicamos lo que exigimos de ellos. Qué importante, ¿verdad? Queremos que ellos hagan algo que nosotros no queremos hacer. ¿Usted cree que eso no le va a traer un sentimiento de injusticia a su hijo? Y lo va a hacer enojar. 7, cuando los queremos motivar con ofensas. Pues que estás menso. Es que le digo así para que a ver si puede. No, error. Porque lo que estás haciendo es amargando el corazón de tu hijo. Si te lo has pasado golpeándolo con ofensas o aún físicamente, sin motivo alguno porque piensas que así va a ser las cosas mejor, ten cuidado con eso. Cuando no los escuchamos, pero queremos que ellos nos escuchen. Voy a repetir cuando no los escuchamos, pero queremos que ellos nos escuchen. Es decir, tú sí quieres que ellos pongan atención en lo que les estás pidiendo, pero nunca te tomas el tiempo de sentarte con ellos a escucharlos. Cuando ellos se dan cuenta de que no están dentro de nuestras prioridades, es una de las cosas más tristes, hermano, que puede pasar. Cuando tu hijo te necesita, pero tú le tienes que decir que no, porque ya quedaste con tus amigos de irte a ver el partido. ¿Tú crees que no se da cuenta? Claro que se da cuenta. Y el mensaje de manera consciente o inconsciente es, tú eres menos importante para mí que el América contra las Chivas. Es increíble que seguimos haciendo estas cosas. Cuando disciplinamos por ira o cuando no disciplinamos por miedo a perder su amistad. Qué interesante ¿verdad? Este contraste de disciplinar porque nos enojamos o cuando o no queremos disciplinar porque es que no quiero que mi hijo deje de ser mi amigo. Papás, les tengo una noticia. Qué bueno que quieran ser amigos de sus hijos, pero ese no es su rol. Usted y yo tenemos que ser padres de nuestros hijos. Cuando no reconocemos, cuando nos equivocamos. ¿Cuántos papás de aquí nos equivocamos? Y tenemos que reconocerlo, porque si no lo reconoces, entonces estás dando un muy mal ejemplo a tu hijo y eso va a causar ese enojo del que habla Pablo. Cuando aplastamos sus sueños. Me brinqué uno aquí, ¿verdad? Cuando los juzgamos injustamente o prematuramente. Qué impactante estos dos puntos, el juzgarlos injustamente o prematuramente y también cuando aplastamos sus sueños. ¿Sabes qué importante es el poder
darte cuenta de las habilidades y la vocación de tus hijos y hacer algo al respecto. Qué importante es, porque tú no sabes si tienes en tu casa al próximo Michael Jordan, pero tú estás aferrado a llevártelo a jugar otra cosa, ¿verdad? En vez de fútbol, y él en la casa donde quiera está haciendo como que juega fútbol. Algo te está diciendo eso, pero no prestas atención. ¿Sabes que muchas veces queremos nosotros realizar nuestros sueños en nuestros hijos? Lo que no pudimos hacer. Tienes que pedirle mucha sabiduría al Señor para entender cuáles son los talentos, los dones y las habilidades que Él ha puesto en ellos para desarrollar eso. Punto 14, muy importante, hermanos, y ese es un punto sensible. ¿Estamos listos? Que le seamos infieles, aquí en este caso, a su madre. Esa es una de las cosas más de moda, desgraciadamente. O sea, en nuestra cultura hasta es celebrado el tener otra mujer, ¿no? Es que si tienes otra mujer, ¿no? Y si se puede otras 2, 3, pues todavía eres más macho. No sabes el daño profundo que le estás haciendo a tus hijos con eso. Y eso lo quiero recalcar porque es muy importante. Si tú eres infiel a tu mujer, le estás haciendo un daño profundo a tus hijos. Nos han vendido mucho la idea de que, bueno, pues como quiera, pues ya después, como somos tan modernos, podemos hacer ahí nuestras vidas, ya después. Ten cuidado con eso porque estás dañando a tus hijos. Ten cuidado. ¿O acaso tú crees que a Dios le agrada que nosotros seamos infieles a Él? No. Y el último punto, cuando los límites que les establecemos no están acorde a su madurez. No le puedes pedir cosas a tu hijo que todavía no está en ese momento. No le pidas a tu hijo que solucione una ecuación cuando está en el kinder. Y él está aprendiendo los colores, está aprendiendo vocabularios, está aprendiendo otro tipo de dinámicas. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces a todo esto es lo que se refiere aquí el apóstol Pablo en el versículo de Efesios. Padres, no hagan enojar a sus hijos. Entonces se da cuenta que sí hay varias cosas con las que podemos hacerlos enojar. Y es lo que debemos de cuidar, de no caer en eso, no hacerlo. Vamos aquí a Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Dice, padres, no exasperen a sus hijos. ¿Para qué? Para que no se desanimen. Quiero repetir esto. Uno de los problemas más fuertes de nuestro tiempo es la depresión. Pequeños también con depresión. Eso es algo increíble. Y aquí entonces nos dice Colosenses 3:21, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Y quiero hacer aquí una connotación muy importante. Notamos aquí que dice padres, ¿verdad? Podríamos entender padres como padre y madre, pero realmente el original en griego se refiere a los hombres. Es decir, a los papás, ¿verdad? Hombres. ¿Qué le parece? Después nos encontramos en Efesios, voy a ir aquí primero a Proverbios 22:6, que dice lo siguiente: dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Si nosotros entonces queremos no caer en eso de enojar a nuestros hijos, de no exasperarlos, ¿qué tenemos que hacer? Dirigirlos por el camino correcto. Esta escritura de Proverbios es ícono en cuestión de la vocación, de la enseñanza. Dirige a tus hijos por el camino correcto. Y cuando sean mayores no lo abandonarán. Pero aquí entonces la pregunta, hermanos, es ¿cuál es ese camino correcto? Y esto puede tener una aplicación vocacional, es decir, podemos decir, es que el camino correcto de mi hijo es un ejemplo, las ciencias sociales, o a lo mejor va a ser contador, o va a ser médico, o va a ser deportista, o va a ser empresario, yo no sé. Tiene un enfoque así. De hecho, la intención original de la palabra vocación, si usted busca en Google, por ejemplo, no sé si puse aquí la definición, déjeme ver si lo puse así. Dice lo siguiente, fíjese la definición de vocación: llamada o inspiración que una persona siente procedente ¿de quién?
A mí me impacta que si le pones a Google te diga eso. Pero interesante, ¿no? Llamada o inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida especialmente de carácter religioso en este caso. Pero vamos a enfocar la segunda, inclinación, un interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o un determinado trabajo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Dios ha puesto en ti, ha puesto en mí, ha puesto en nuestros hijos diferentes habilidades. Hay pequeños que por más que tú quieras, nunca le van a atinar a la pelota de fútbol. Pero a lo mejor les vas a poner ahí una libreta con números y para ellos va a ser lo más fácil del mundo. O viceversa. Algunos que no den una en las matemáticas, pero en otras áreas puedan ser excelentes. Pero eso lo tienes que checar y tiene ese efecto hasta cierto punto el versículo de Proverbios 22:6. Dirige a tus hijos por el camino correcto. Pero también tiene otro enfoque. ¿Cuál es ese enfoque? Vamos a lo que nos llevaría hacia el Nuevo Testamento. Juan 14:6. Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. ¿Alguien de aquí quiere indicarle el camino correcto a sus hijos? Lo debes de indicar a Cristo. Cristo es el camino. Aparte de lo vocacional aquí en esta vida, debajo del cielo, debajo del sol, lo principal es mostrarle el camino, la verdad y la vida que está en Cristo Jesús. No hay misión más noble para un padre que pastorear a sus hijos y pastorearlos a los pies de Cristo. Esta, hermano, es la gran diferencia entre un padre proveedor socialmente y un padre que es pastor de sus hijos. Entonces, aún dentro de la iglesia, hermano, te lo digo porque te amo, hay dos tipos de papás. El que está encargado de proveerle a su hijo, socialmente hablando, y el que aparte de eso, se preocupa por pastorearlos. ¿Cuántos de aquí se están animando a ser pastores de sus hijos? Yo espero, porque no hay ninguno. ¿Y sabe qué? Es preocupante. Honestamente, hermanos, se lo voy a decir, porque yo sé que esto toca fibras en nuestro corazón como hombres, es la realidad. Y qué bueno que lo haga, porque no soy yo, es el Espíritu Santo a través de su palabra. Pero aquí hay algo que nos debe de quedar muy claro, hermanos, y es, no lo hemos estado haciendo bien. Y sé que nos duele, lo sé, hermano, pero que sea medicina. Y si no lo estamos haciendo bien, entonces hay que esforzarnos a hacerlo bien. Porque si usted conoce de Cristo, lo más importante que debe hacer con sus hijos es pastorearlos hacia Cristo. Debemos entonces retomar como padres el ser pastores de nuestros hijos. ¿Cuál es la instrucción que viene del Señor mencionada en Efesios 6:4, que fue lo que vimos, verdad? Tenemos también en Deuteronomio 4:9 lo siguiente. Me encanta cómo inicia aquí en esta versión. Dice, pero cuidado. ¿Qué está haciendo ahí con esos signos de admiración? Nos está advirtiendo algo, ¿verdad que sí? Dice, pero cuidado. Asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas. Y asegúrate, repita después de mí, asegúrate. Dice, y asegúrate de transmitirlas a tus hijos. Y ahí le va una tarea más padre todavía. Y a tus nietos. Deberíamos de soñar, yo le ruego a mi Señor, ¿verdad? Le digo al Señor, Señor, si es tu voluntad, dame la bendición de algún día pastorear a mis nietos, que sé que va a ser trabajo de Dariel, pero digo, dame la oportunidad, sería precioso para mí poder ver los 10 hijos que vaya a tener Dariel. Estamos hablando de eso, ahí estoy yo. Pero ver a los hijos de Dariel, y yo me imagino con ellos
cantando al Señor, estudiando la palabra, orando con ellos, decirle a él, déjamelos una tarde y aquí con el abuelo. Qué bendición sería. Y es lo que la Escritura nos insta a hacer. Dice, asegúrate, ¿verdad? Asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Pero un punto muy importante es asegurarnos de no olvidar cómo el Señor te ha salvado y cómo te ha bendecido. ¿Cuántos hombres de aquí, a pesar de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras fallas, de ser inconscientes, de ser a veces egoístas, duros, machistas, cuántos hombres de aquí, a pesar de todo eso, hemos sido bendecidos por el Señor? Yo creo que sí. Ejemplo claro es que te permite estar aquí hoy, que tu corazón siga latiendo. No te olvides de eso. No te olvides de eso. Y recuerda de quién viene. Y recuerda que tienes que transmitirle acerca de ese dador de bendiciones a tus hijos. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Para entrar a la parte final nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Ahí está. Si tú dices, bueno, pero ¿qué les voy a pastorear a mis hijos? ¿Qué les voy a enseñar? ¿Qué les voy a decir? Ahí está la Escritura. Ahí está lo que tú debes de enseñarle. Pero atención también, si tú no conoces la Escritura, no tendrás nada que darle a tus hijos. No vas a poder darles nada. Tú tienes que conocer la Escritura para poderles dar eso, darles a ellos de gracia lo que tú has recibido de gracia. Pero papás, ¿quiénes deberían de ser los teólogos en la casa? ¿Las mujeres? Los hombres deberíamos de serlo. Y una vez más, yo doy gloria a Dios por todas aquellas hermanas que por diferentes situaciones han sido mamás que han estado solas. Pero hermano, si tú y yo tenemos la bendición de tener un hogar con nuestra esposa y nuestros hijos, nosotros debemos de pastorearles. Pastoreemos entonces a nuestros hijos con toda la Escritura, porque nos dice aquí esta palabra de Timoteo, de segunda de Timoteo, que toda es útil. Yo le doy muchas gracias a Dios por la escuela que hoy se inició aquí en la iglesia, la escuela de fundamentos. Porque vamos a estar hablando de temas tan básicos que a veces pasamos por alto y decimos, no, pues es que eso es muy básico, eso no es importante. Claro que es importante. Y yo te quiero instar a los papás, aunque no estén sirviendo en la iglesia, que vengan a estos estudios, que ahora es cuando, apenas vamos realmente a iniciar con el primer tema el próximo domingo. Todos los domingos a las 11 de la mañana estamos aquí. Y si tú eres soltero o soltera y estás pensando en algún día casarte, tener una familia, también crece en la palabra, porque un día esa palabra tendrás que transmitirla a tus hijos. Ese será tu deber, esa será tu misión como padre que conoce al Señor. Vamos a cerrar leyendo una vez más Efesios 6:4. Efesios 6:4 leíamos así: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. ¿Cuántos decimos amén? Cierre sus ojos, vamos a orar al Señor.